En nuestro WhatsApp o SMS, nuestro número es el 153 88 50 891, 153 88 50 891. Tenemos una visita, nos visita Norberto Mendiolar, él es el papá de Lautaro Mendiolar Colombo, su hijo tiene leucemia linfoblástica, es un tipo de enfermedad que nos va a contar ahora de qué se trata, necesita un trasplante, es un vecino aquí matancero de González Catán y está aquí con nosotros no solamente para contarnos el caso de Lautaro en particular, sino también para concientizar sobre la importancia de la donación, ¿no? Porque básicamente la mayoría de los y las pacientes que tienen este problema, la dificultad fundamental es la falta de donantes. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, a ver si lo estamos escuchando bien ahí, a ver. Hola, ahí. Sí, se escucha un poco bajito, pero ahí está. Bueno, en primer lugar, para explicarle a la gente, porque el nombre es complejo, es difícil, pero seguramente vos estarás tan acostumbrado a explicar de qué se trata, lamentablemente, de qué se trata la enfermedad que tiene Lautaro, que tiene 14 años, Lautaro, ¿no? Sí, Lautaro básicamente tiene una leucemia bastante rara y para este tipo de enfermedades y algunas otras enfermedades raras de la sangre, la solución de cura tiene que ver con un trasplante de médula ósea. Él viene en tratamiento hace 10 años en el Hospital Garrahan, la verdad con una pericia y una excelencia en la atención como hospital público, la verdad que nos sacamos el sombrero por sus médicos, enfermeros, no nos cansamos de decir eso, pero lamentablemente estamos llegando a esta instancia donde él sí o sí necesita trasplantarse. La verdad que no, en las búsquedas anteriores no apareció ningún donante compatible con él. La situación de él, además, no nos cansamos de repetir también, es la situación de varios otros nenes que por distintos motivos por ahí no pueden comunicar, transmitir esto a las familias por distintas razones. Y nuestra prédica estos días tiene que ver con esto, de informar, concientizar, primero de qué se trata un trasplante de médula ósea y qué implicancias tiene y cómo se le puede salvar la vida a un pibe, a varios pibes, simplemente donando unas células que están en el torrente sanguíneo, digo, sin ningún tipo de peligro ni consecuencia para la persona que dona. Pero falta información, mucha información. Bueno, vamos a aprovechar este espacio entonces para brindar esa información, porque muchas veces se escucha que hay campañas, se repite, ¿no? Que hay una extracción de una muestra que no implica ninguna problemática para el donante, que luego si se transforma en donante se lo vuelve a convocar. ¿Cómo se da esto para quitar un poco de miedos a la gente que nos está escuchando, que dicen, a ver, yo me quedo si me van a sacar un pedazo de hueso? Es como una cosa que se confunde a veces. Bueno, primera cuestión a desmitificar es el tema, cuando hablamos de donación, por lo general la mayoría de las personas, todos tenemos incorporado que estamos hablando de una donación donde alguien fallece, muere, para que se pueda aprovechar algún órgano en alguna persona que está con algún problema. Sí, se habla de una ablación. De una ablación, órgano, claro. En el caso de una donación de órganos. En este caso, cuando hablamos de una donación de médula ósea, estamos hablando de donación de células. Nadie se tiene que morir para ser donante. Muy por el contrario, tiene que estar muy sano. La persona que dona estas células que se llaman CPH, que están en el torrente sanguíneo, que son muy específicas, el mismo día que hace la donación se va a su casa a continuar con su vida normalmente. El problema de esto, una es la información, que hay mucha falta de información acerca de qué se trata, que no es nada en que ponga en peligro la vida del donante, ni mucho menos. Y no es algo que pierde para siempre. No, porque ¿no? Estas células llamadas CPH están en una persona normal, sana, se están reproduciendo todo el tiempo. Pero en el caso de un nene que está enfermo, de eso depende su vida. Y esta capacidad que tienen de reproducirse estas células, lo que hace es que con una pequeña donación de esas células de una persona que está sana, si es compatible genéticamente, cuando se la transfunde a un nene que está enfermo, estas células se reproducen en una determinada cantidad de tiempo y ese nene puede recuperar plenamente su salud. Es todo medio ciencia ficción, es algo relativamente nuevo en la ciencia médica, por eso también falta mucha información. Y sobre todo el tema, bueno, de velar algunos temores que por ahí se tienen cuando se habla de una donación. Esto también está regido por el INCUCAI, que también a veces tiene ese halo de
de por ahí temores en la gente cuando habla de una donación. Sí, y hay pocas instituciones más transparentes. Y justamente esa es la garantía de que justamente se haga lo más transparente posible y con la excelencia que hay que manejar estas cuestiones. Y bueno, después está cómo uno es donante. Uno, para tener la posibilidad de ser donante o no, primero tiene que registrarse como posible donante. Tiene que estar en una base de datos en la que se pueda consultar la compatibilidad. Exactamente, ¿no? Una base de datos genética que tiene que ver con justamente llegarse hasta alguno de los centros habilitados que tiene el INCUCAI en todo el país, en los centros de hemoterapias que tiene el INCUCAI en todo el país, y dejar una muestra de sangre, simplemente eso, hay que ir con el DNI, dejar una muestra de sangre, eso se analiza genéticamente, se vuelca en una base de datos que está informatizada, y eso todo el tiempo se está entrecruzando con aquellos nenes que están enfermos y que necesitan un donante compatible con él. Por lo cual, cuanto mayor cantidad de gente integre esa base de datos, son mayores las posibilidades de que haya un donante compatible para cada uno de estos nenes que está esperando. Estamos hablando de salvar la vida, literalmente, de muchos niños y niñas, ¿no? Exactamente, es así, ni más ni menos que eso. ¿Cómo es la situación de Lautaro hoy? Porque sabemos que hace mucho tiempo que está en tratamiento, que ahora tiene que volver a un tratamiento, y es por eso, más que nada, hoy la urgencia, ¿no?, de encontrar este donante que tiene que ser perfectamente compatible para él. Y la urgencia tiene que ver con los tiempos. Nosotros estamos, vuelvo a repetir, hace 10 años en tratamiento en el Hospital Garrahan. La verdad que el nene ha llegado hasta acá justamente por la pericia impresionante de los médicos. Pero bueno, la situación de Lautaro ahora hace necesaria que sí se haga ese trasplante. Está ahora sometido a quimioterapia. Eso va a ser un par de meses para acondicionarlo, y la esperanza es que aparezca un donante compatible. Pero vuelvo a repetir, es la situación de unos cuantos, bastante nenes en distintos centros pediátricos del país. Hace falta que haya una mayor cantidad de donantes argentinos en el registro nacional, porque esto también lo hace falta explicarlo. Si bien hay un registro mundial con varios millones de personas inscriptas, que están disponibles para cualquier nene de cualquier lugar del planeta, muchas de esas personas que están inscritas en esta base, en este registro mundial de donantes de médula ósea, que han hecho esto, ir a dejar en su lugar, en Italia, en Corea, en China, en Canadá, en México, han ido a dejar un día su muestra de sangre y ponerla ahí a disposición para que a alguien alguna vez le sirva. Muchas de esas poblaciones son poblaciones cerradas. Hay varios millones de sajones, hay varios millones de coreanos, de africanos, de asiáticos, pero la mezcla de raza que hay acá en Latinoamérica no está reflejada en ese banco internacional. Mucho de lo que emparenta al donante con el nene que esté enfermo tiene que ver con lo étnico y racial. Por eso porque son muchos los datos que se cruzan, no es la compatibilidad de sangre positivo o negativo. No tiene nada que ver ni con eso. Hay algo que decir también. No, la compatibilidad no tiene que ver ni con el grupo ni factor de sanguíneo. Sí, lo que relaciona fuertemente al donante con el nene que está enfermo son estas características genéticas y que están ligadas a lo étnico-racial. Yo decía que, por ejemplo, hay muchos millones anotados sajones o españoles, pero no de la forma que están mezclados acá en el sur de América Latina. Por eso es que los países latinoamericanos hace unos años han creado sus propios registros, Brasil, Argentina, porque necesitábamos tener una base de datos amplia con el perfil étnico autóctono que no se encuentra en otros lugares del planeta. Esa es la razón por la que los centros de trasplantes latinoamericanos, vuelvo a repetir, han creado estos últimos años su propia base de datos genéticos, porque hace falta ese crisol de raza sudamericano que está reflejado, está solamente en este lugar del planeta, esté reflejado en este registro con mucha gente que se inscriba. Y esta complejidad, ¿no?, genética hace que tampoco sea posible, porque muchas veces dicen, ¿por qué no lo puede ganar un familiar? No, la compatibilidad en este caso es muy compleja. La compatibilidad es muy compleja, es muy azarosa también.
Cualquiera de nosotros está formado en estas características de las que hablamos. La mitad de la información es de nuestro papá, la mitad de nuestra mamá, así que alguien que pudiese tener esa misma información es alguno de nuestros hermanos, pero es aleatorio también, pues se repite, uno de cada 4 hermanos es compatible con un hermano enfermo y de hecho hemos visto casos en los cuales un nene enfermo tiene, lo hemos visto estos años en el Garrahan, por ahí un único hermano que justo es compatible y nenes que por ahí están enfermos tienen 6 hermanos y ninguno es compatible con el nene que está enfermo. Claro. Por eso es que esto de ir a registrarse como posible donante de médula ósea, que es, vuelvo a repetir, es ir con el documento, dejar una muestra de sangre en los lugares habilitados que tiene el INCUCAI en todo el país, es también azaroso, porque uno no direcciona a quién va dirigida esa posible donación. Es lo más cabal de el refrán ese de hacer el bien sin mirar a quién, sí. Porque uno queda ahí inscripto por muchos años a veces, sin saber a quién en algún momento le va a tocar que necesite por ahí un momento de su vida para donar esas células y salvarle la vida. Sí, por eso es fundamental que haya cada vez más donantes, ¿no? Que la gente se acerque. Muchas veces hay campañas, prestar atención a esto. Nosotros cada vez que hay campañas las difundimos. A veces se hacen en escuelas, ¿no? Organizadas sí, muchas veces por familiares, ¿no? A raíz de esta situación particular que empezó hace 10 años con la mamá de Lautaro y por nuestra pertenencia a la docencia acá en Matanza, se comenzó con estas campañas primero de información, ¿no? Digamos, casi una de formación profesional nuestra como educadores, de informar, de explicar de qué se trataba, y luego, sobre todo con la gente del Hospital Garrahan, se empezó a realizar las campañas de donación de sangre en las escuelas, en distintas escuelas acá en La Matanza. Fuera de La Matanza ya trascendió el proyecto pedagógico fuera de La Matanza, en sociedades de fomento, donde hubiera personas que quisieran tener ese instante altruista. Bueno, el laboratorio móvil que tiene el Hospital Garrahan de hemoterapia se viene trasladando acá a Matanza y a otros lugares desde hace unos años. Norberto, vos hace muchos años que estás con este tema, decías recién hace 10 años, pero hay mucha gente también que viene desde años anteriores con esta situación. Sí, digo, y vos por conocer, por saber, por hablar con muchos profesionales, ¿se está estudiando o de alguna manera hay algo que indique que esto se pueda solucionar no por medio de una donación, sino por a través de la ciencia, digo, alguna modificación genética? Creación artificial de la célula. Por ejemplo, o algo, ¿no? ¿Está en estudio, hay desarrollo sobre eso? Lamentablemente, al igual que una simple donación de sangre, hasta ahora la sangre y sus componentes, lo que estamos hablando es un componente que está en la sangre, esta célula llamada CPH, no se puede fabricar ni vender, simplemente se puede donar. Y es una decisión altruista al más alto nivel, porque digamos no claro. Hay una retribución económica ni nada en el medio, es simplemente querer hacer el bien. Y vuelvo a repetir, sin que esté en el riesgo la salud ni la vida de nadie como donante, que es lo que otra vez volvemos a decir. Hay muchas confusiones con la desmistificación, sí. Con la terminología. Cuando hablamos de trasplante, en este caso el trasplante de médula ósea, no hay nadie, no hay ningún riesgo para el donante, no se tiene que morir nadie, no es una donación de órganos. No estás donando algo que después no vas a recuperar, o sea, estás donando algo que no solamente después se le avisa al donante, se le avisa, se le hace saber si esas células finalmente fueron utilizadas. No, porque después te convocan, ¿no? Esto es para el banco de datos, claro. ¿no? Sí. Lo primero que hay que hacer para que ese bolillero genético a nivel planetario se mueva y salga por ahí la bolilla que corresponde a algún nene en algún lugar del planeta que está esperando su donante, se lo vuelve a convocar si hay esa empatía, esa emparentación, y en su lugar de origen a la persona que puede ser donante se lo analiza si está en perfecto estado de salud y en ese momento recién, bueno, se
se acuerda la donación de estas células. ¿Cómo se hace la extracción de las células para luego ahí sí hacer la donación correspondiente? La extracción de las células, llegado el caso, que alguna persona salga, digamos, ahí emparentada en ese sorteo genético, antiguamente había un único método que era con anestesia punzar a las personas en el hueso alto de la cadera. Y de ahí se sacaban estas células. Hoy en día, a través de un procedimiento similar a la donación de plaquetas, la que no sé si alguna de ustedes donaron plaquetas, te conectan a una máquina, te sacan sangre, la sangre pasa por esa máquina, filtra las células, la sangre vuelve a tu cuerpo y queda en un pequeño envase, pero que es una cosa muy chiquitita, como un sachet esos viejos sachets de shampoo. Sí. Eso se almacena, se criopreserva y puede viajar desde, no sé, desde el norte de Asia a Buenos Aires en un avión, y es lo que recibe el nene que está enfermo. Y la persona que dona ese mismo día se va a su casa. Es como cuando alguien va a donar sangre, la cantidad de sangre que se le extrae. Es algo muy parecido, un poco más sofisticado el método, porque ni siquiera se usa toda la sangre. Claro, es más sofisticado el método, pero para la persona que va a donar es un poquito más que una extracción de sangre, es casi como cuando alguien va a donar sangre. Sí, por ello un poquito más de tiempo, claro, pero no es más que eso, para la persona que dona, y puede elegir cualquiera de los dos métodos. Eso también está estipulado a nivel internacional, ese viejo método que lo punzaban en la cadera, o este método que se llama féresis, que es algo muy parecido a la donación de plaquetas, que se hace habitualmente en cualquier centro de hemoterapia. Lo que preguntaban, si se conoce al donante después con el donador, con el nene que está enfermo, a veces sí, a veces no, es decisión del donante si quiere mantener su anonimato o no, pero sí, por lo general hay un montón de casos en los que sí, porque me imagino también es una gran satisfacción, ¿no? Sí, se encuentran. Hace poquito nosotros publicamos en el Facebook, a raíz de una de estas campañas que salieron ya de La Matanza, una chica salteña que quedó inscrito hace varios años en el registro argentino, y como todos los registros están interconectados, no había podido ser donante de ningún chico argentino, pero hace un tiempito la convocaron para salvar la vida a una mujer española. Y eso tiene que ver, vuelvo a repetir, con este sentido de uno ir a decir, bueno, vamos a hacer el bien similar a quién. En ese sorteo de ese bolillero gigante, que hay millones de donantes inscritos de todo el planeta, esta salteñita le pudo salvar a una mujer española hace muy poco tiempo. Sí, muchas veces es inspirador, ¿no? Contar esas historias, ver que no es en vano ir a hacer la donación y, como decíamos, puede salvar vidas. Recién Mauro te consultaba acerca de investigaciones, acerca del tratamiento, ¿no? de esta enfermedad, sobre todo de la producción de estas células. Yo no sé si quizás te estoy preguntando algo que desconoces, pero ya que estás acá te lo pregunto. ¿Tenés idea si hay investigaciones que se hacen sobre cordones umbilicales, células madre y demás? Porque sabemos que en muchos casos hay familias que deciden criogenizar parte del cordón. Justamente esto que decíamos, que la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital Garrahan es pionera en Latinoamérica, es la que tiene mejores resultados lejos de Latinoamérica, y el Hospital Garrahan es uno de los primeros hospitales a nivel mundial que tiene también un banco de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical y la placenta, todo eso que se va a parar al tacho de basura después del momento del alumbramiento, la gente del Garrahan lo procesa, lo recoge. Eso es una fuente también de estas células CPH, que por el estado de pureza que tiene al momento de nacer un nene, y por el procedimiento que ellos hacen, también sirven para los trasplantes de médula ósea. Pero estamos en la misma, hay que buscar la compatibilidad. Pero tiene que haber esa a menos que sea el propio niño que su propio cordón umbilical, ¿no? Y por lo general la del propio niño, porque tiene esta deficiencia genética de nacimiento, no es lo que justamente sirve. Claro, cuando es de nacimiento, no, claro. Pero bueno, eso también es algo que el hospital ahí silenciosamente viene, vuelvo a repetir, pionero a nivel planetario, uno de los primeros bancos de sangre de cordón umbilical, también porque trabajan con estas células que tienen esta posibilidad de curar a muchos nenes en enfermedades de la sangre. Que eso también, ¿no?, es muy importante, toda aquella persona
aquellas mujeres que estén embarazadas y que quieran en algún momento ser donante de ese cordón umbilical. Bueno, ahí está la posibilidad de contactarse con el banco de sangre del Hospital Garrahan y ellos lo van a orientar. Y esto es un dato que generalmente no se difunde, porque quizás No se se difunden difunde, más sí. las campañas, y esto es simple, es algo que se desecha y que también podría servir para salvar la vida de Lautaro, de otros niños y niñas, que imagino que conocerás muchos que están en la misma Sí, situación. nosotros estos 10 años hemos conocido un montón de casos y debe haber un montón anónimos, pero bueno, nosotros decidimos a través del caso del nene, nos parece importante poder que se visibilice en la comunidad el tema de esta problemática y cuán sencillo puede llegar a ser darle solución a estos nenes que están esperando, a otros nenes que estadísticamente sabemos que van a aparecer. Esta enfermedad aparece en la familia sin que haya ningún precedente previo. Así que es algo que está ahí, que seguramente... Sí, que además no solamente va a hay aparecer. casos, sino que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que le puede tocar a cualquiera y que es bueno saber que uno puede contribuir a que esto se cure, ¿no? Porque en realidad no estamos hablando de un tratamiento, estamos hablando de la cura. De una ¿no? cura, exactamente. Norberto, gracias por esta visita, un abrazo a Lautaro, esperemos que aparezca ese donante, esperemos que la mayoría de los chicos y chicas que están esperando puedan tener también una respuesta. Esto depende seguramente de que mucha más gente vaya a donar. Es muy difícil, es muy azaroso, pero la única forma de achicar las posibilidades es la posibilidad, digamos, es estadística, tiene que ver con cuanta más gente haya inscripta, mayor es la posibilidad que tienen estos pibes que están esperando. La persona que se inscribe hoy queda anotada durante muchos años y puede ser de cualquier lugar del planeta que en algún momento una simple donación le salve la vida a una persona. Cualquiera de los que nos está escuchando hoy puede aportar su granito de arena. Gracias, Norberto. Hacemos una pausa, estamos haciendo todo de vuelta. Estamos en vivo por el aire de Radio Universidad. Hasta las 20. Todo de vuelta. Todo de vuelta.